¿Quiénes fueron los fenicios? ¿Qué relación tienen con la navegación? ¿Llegaron a nuestras costas de paso o se establecieron? ¿Cuál es su importancia histórica? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, en los que tratamos de sumergirnos en los misterios y hallazgos de la arqueología. Y hoy vamos a hablar de una de las antiguas civilizaciones mediterráneas, los fenicios. Entre el primero y el segundo milenio antes de nuestra era, justo al otro lado del Mediterráneo, en lo que hoy es el Líbano, nació y se desarrolló una cultura antigua muy ligada al medio marino, responsables de los albores del comercio marítimo, los fenicios. Poblada desde principios del segundo milenio antes de Cristo por semitas cananeos, la Fenicia histórica se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros, desde el Monte Carmeno hasta Ugarit, un total de unos 300 kilómetros. Su suelo, montañoso y poco apto para la agricultura, empujó a sus habitantes hacia las actividades marítimas. Los fenicios extendieron sus rutas comerciales a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo y el norte atlántico de África. Sobre esas rutas fundaron colonias y factorías, pero al parecer no establecieron un poder territorial ni político allí por donde pasaban y establecían colonias. También establecieron barrios conocidos como concesiones en ciudades extranjeras, desde donde manejaban el comercio. Fue el caso de la concesión en la ciudad egipcia de Menfis. Al ser un estrecho paso entre el mar y el desierto de Siria, en contacto al sur a través de Canaán y del Sinaí con Egipto, y al norte a través del Éufrates con Mesopotamia y Asia Menor, estaba destinada a ser una rica encrucijada comercial codiciada por los grandes imperios vecinos. Y como no, toda esta expansión comercial fue posible porque fueron grandes navegantes. Los bosques de las cordilleras del actual Líbano los proveyeron de abundante madera de calidad, con la cual desarrollaron un tipo de barco rápido y ligero con doble hilera de remos y una vela central muy eficaz para sus viajes por el mar. En sus viajes no solo realizaron actividades comerciales, sino que también dejaron registro de su amplio conocimiento del mar y sus técnicas de navegación, incluyendo sus observaciones sobre la geografía de las costas, también las corrientes marinas, los vientos y las rutas que usaban para navegar. Todos estos increíbles descubrimientos fueron heredados por los griegos, quienes los consideraron los padres de la navegación. Y fue precisamente a través de los griegos que dichos conocimientos se conservaron y difundieron hasta épocas modernas. Y así, sus redes comerciales controlaron el Mediterráneo y sus costas durante 4 siglos. Curiosamente, no formaron un estado unificado, sino que estaban organizados en ciudades-estado independientes, de una manera semejante a como hicieron los griegos. El gobierno era ejercido en algunos casos por un rey, acompañado por un consejo de comerciantes, y en otros casos por un consejo de ancianos que delegaba su autoridad en magistrados. Otra curiosidad es que los fenicios fueron uno de los primeros pueblos antiguos en tener un importante efecto sobre la historia del vino. Sí, el vino, ya que a través del contacto y el comercio difundieron su conocimiento de la viticultura y la producción de vino, y propagaron variedades antiguas de vid, y como no, introdujeron o animaron la expansión de la viticultura y la producción de vino en varios países que aún hoy siguen elaborando variedades aptas para el mercado internacional, como puede ser el Líbano, Argelia, Túnez, Egipto, Grecia, Italia, España o Portugal. Por otro lado, los marinos comerciantes de Sidón crearon asentamientos almacenes amurallados. Los de Tiro fundaron hacia el siglo IX a.C. en el norte de África Kart Hadash, Cartago, cuya posición estratégica entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental la convirtió en la más importante de todas las colonias. Los fenicios fueron los primeros pueblos colonizadores históricos de la península ibérica. Los restos arqueológicos fenicios más antiguos descubiertos hasta la actualidad en la península proceden de Malaca, Málaga y Gadir, Cádiz, aunque establecieron colonias también en el Mediterráneo peninsular, en Toscanos, Vélez Málaga, Sexi, Almuñécar, Abdera, Adra o Guardamar de Segura, y también en el área atlántica peninsular, en Onuba, Huelva, Chiclana de la Frontera, en Cádiz, o Abul, Alcácer do Sal, y probablemente también en Olisipo, Lisboa.
y en otras escalas en sus rutas comerciales. Los fenicios utilizaban un alfabeto fonético, que los griegos adaptaron a su propia lengua. Y con el tiempo sirvió como modelo para los posteriores alfabetos occidentales como los que usamos actualmente. Pero muy probablemente no fue una invención suya, sino una adaptación de protoalfabetos ya preexistentes. Este alfabeto constaba de 22 signos para las consonantes, pero no tenía vocales. Pero eso sí, fue muy importante, pues era sencillo y práctico, a diferencia de otros alfabetos coetáneos que solo dominaban los escribas y altos funcionarios tras un arduo aprendizaje. A través de sus rutas comerciales e influencia en otros pueblos, contribuyeron a crear un importante vínculo entre las civilizaciones mediterráneas, y más aún entre las formas artísticas del mundo antiguo, por imitación, fusión y difusión de ellas, aunque no se le considere como original creador de una gran cultura propia. Y nada, seguiremos indagando en las culturas de la antigüedad con nuestros vídeos, de modo que para no perdértelos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palar, como no también en nuestra web, donde hay noticias constantes tanto de arqueología como de paleontología. Y por ello, te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de toda nuestra historia, gracias a la arqueología y la paleontología. ¡Muchísimas gracias!